Buenas tardes con todos. Ya en vista que ya hemos esperado unos minutos para dejar ingresar a todos, daremos inicio a la ronda de preguntas el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos acompaña el doctor Armando Simón y el ingeniero Danco Ambrus, quienes gentilmente darán respuestas a las preguntas que quedaron pendientes el día del webinar y a las preguntas que puedan tener el día de hoy. Iniciando con las preguntas, la primera es, ¿cuáles son algunos errores típicos de muestreo y sus posibles causas y formas de minimización? Esa pregunta creo que va para ti, Armando. No sé si quedó clara o la repito. O si no, mientras le damos chance a Armando, Danco, acá hay una pregunta para ti. No te escucho, Alicia. ¿No me escuchas? ¿Ahí mejor? Armando. Alicia, no los escucho. ¿No nos escuchas? Yo no he hecho nada aquí. Déjame ver. Sí te vemos. ¿Puedes escucharnos? Sí te vemos y te escuchamos. No sé si nos escuchas ahora. No sé por qué no los escucho. Bueno, mientras Armando soluciona su problema de audio, por favor, si alguno más tiene alguna consulta o quiere hacer una pregunta, No me puede escucho ir nada. dejando en el chat. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, Exactamente. Sí, Ahora te sí. escuché. Ok, Ahora perfecto. pude escuchar. ya. Ok, Armando. Entonces, iniciamos con las preguntas. Esta yo creo que va dirigida a ti. eh, es la siguiente. ¿Cuáles son algunos errores típicos de muestreo, sus posibles causas y formas de minimización? La, en la presentación que dimos el otro día, yo les mostré varios errores típicos de muestreo. Eh, el- en- Empecemos en el caso del muestreo de testigo. El principal problema en el muestreo de testigo es que el testigo está mal cortado. Muchos de los problemas que tienen que ver con el muestreo de testigo es que no se orienta correctamente el testigo y no se corta bien. Eh, Estamos hablando de muestreo a la hora del muestreo propiamente, no de lo que sucede a continuación. En el caso de las muestras de canal, un problema muy frecuente es que la masa de la muestra es insuficiente. Y ¿cómo yo me doy cuenta de los errores de muestreo? Yo me doy cuenta de los errores de muestreo cuando tomo duplicado. Entonces, si yo no tomo duplicado, yo no sé si hay errores de muestreo. Por tanto, si cuando tomo un duplicado no lo tomo igual que la muestra original, voy a tener un problema de error de muestreo. Es decir, yo no me voy a dar cuenta de dónde está el error. Por ejemplo, puede ser que la muestra original me dé una ley más alta
que la duplicada, pero eso no me indica cuál de las dos tiene problema. Lo que me va a indicar la alta tasa de errores en las muestras duplicadas es que hay un problema con el procedimiento. Nada más que eso. No me está diciendo si la muestra original está bien o si la muestra original mal. Tengan presente que los errores de muestreo, todos estos errores de muestreo que evaluamos a través de la precisión, son errores aleatorios. Quiere decir que ocurren en cualquier sentido. Yo no tengo idea de cuáles son. Donde quiera que yo voy a tener una reducción de la masa de la muestra. Eso sucede cuando corto el testigo a la mitad, cuando cuando muestreo el cono de voladura, que ya yo tengo un cono grande y voy a tomar alguna muestrecita. Y después de eso, o en el caso de circulación reversa, que yo saco una muestra grande y la voy a reducir, siempre que la masa final de la reducción sea demasiado pequeña, eso me va a provocar un error de muestreo. Y yo solo, tengan presente que solo voy a poder evaluarlo cuando yo tenga duplicado de muestreo. Si yo no tengo duplicado, no tengo cómo evaluar la precisión de muestreo, no tengo manera de conocer si hay errores o no de muestreo. No sé si eso responde a la pregunta, pero la forma de minimizarlo, en cada uno de los pasos hay una forma distinta de minimizarlo. En el caso de muestreo de testigo, hay que buscar la manera de cortar bien el testigo. En el caso del muestreo de tronadura, hay que buscar la manera de tener muchos incrementos también. La fórmula más simple que hay es aumentar el peso de la muestra. Esa es la primera fórmula que hay para mejorar el error de muestreo cuando tengo problemas con el muestreo. Aumentar el peso de la muestra. Otro problema se produce cuando yo chanco la muestra en la preparación. Si yo comparo los resultados de las muestras orinales con las duplicadas, puede ser que encuentre una alta tasa de errores, pero la tasa de errores, esa alta tasa de errores no se debe solamente a que la muestra sea demasiado pequeña, sino a que el diámetro nominal sea demasiado grande. Y recuerden que diámetro nominal es directamente proporcional al error fundamental. Masa de la muestra es inversamente proporcional. Cada vez que el diámetro nominal de la muestra sea demasiado grande, voy a tener un error significativo. Cuando la muestra es demasiado pequeña, voy a tener un error significativo. Entonces, las soluciones para eso no son generales, no te las puedo dar aquí todas así, una como otra. Esas son las principales causas de problemas de errores en el muestreo. Esas son las principales. Pues, pero no son las únicas. Gracias, Armando. Acá ponen una situación que quieren saber si está correcta. Dice, 7 muestras de control para un lote de 50 muestras regulares, 2 metros en 100 metros para un depósito homogéneo tipo alta sulfuración y quieren saber si está correcto. Dos muestras, me perdí con los números. A ver, 7 muestras de control para un lote de 50 muestras regulares, 2 metros en 100 metros para un depósito homogéneo tipo alta sulfuración. Ahora, cuando me habla de muestras de control, ¿qué muestras de control? Hay 7 tipos de muestras de control. Claro, ahí le faltó especificar un poquito más. Es decir, en el curso, en la presentación, yo no les he entregado la presentación. Yo tengo que mandarte esa presentación, Alicia, te la voy a mandar ahora para que se la haya llegar la presentación que yo di el otro día. Y ahí hay una tablita con algunas recomendaciones de la tasa de inserción de las muestras de control. Son recomendaciones generales. Y yo no recuerdo si yo les expliqué la fuente de esa tablita, pero se debió a que en una oportunidad me hicieron esa pregunta en una mina. Y yo hice una investigación, diseñé investigué los informes técnicos de un día determinado, hice una búsqueda de un día determinado en la página de cedar.com y al final llegué a la conclusión de que el estándar de la industria es que hay 20% de muestras de control. Entonces, en esa tablita que está en la presentación, que le voy a enviar a Alicia cuando terminemos, ahí se especifica que una buena recomendación es 2% de duplicado, 2%, no en 50, sino en 100, 2% de duplicado de muestreo en sentido general, 2% de duplicado de preparación, 2% duplicado de pulpa, 6% de estándares, 4% de blancos en su conjunto, 2 blancos finos, 2 blancos gruesos, 4% de muestras de control externo
Y lo que especifico en ese trabajo, yo preparé un trabajo con relación a eso, es que eso debe ser tomado solo como referencia general, que el estándar de la industria es aproximadamente 20% de muestras de control. Y esas muestras de control hay que distribuirlas entre los tipos de muestras que les mencioné, porque cada tipo de muestra sirve para una cosa distinta. Y de ahí sale ese 2% de tanto, 2 de tanto, 2 de tanto. Pero me perdí con la pregunta de él porque dice 7 muestras de control, pero ¿qué muestras de control? Hay blanco fino, blanco grueso, estándares, duplicados de preparación, duplicados de pulpa, duplicados de muestreo. Entonces no sé a cuáles se refiere. Control externo. Claro, y la persona que ha hecho la consulta no está en estos momentos acá con nosotros. Bueno, pues entonces, Se queda pendiente. La este, siguiente pregunta, están consultando cómo proceder ante la siguiente situación que les ha ocurrido en la empresa donde están laborando. Dice, una muestra de testigo HQ tuvo contaminación alta en níquel, cromo, molibdeno, entre los llamativos cobre-plata. Al ver la caja tenía viruta de corona diamantina. Entonces, quieren saber cómo proceder ante esa situación. si ya se contaminó, se contaminó. No tiene alternativa. No debía haber sucedido. Pero si tiene viruta de corona diamantina, a lo mejor lo que tiene es viruta de diamante. Me imagino que sean pedazos de la corona, ¿no? Pudiera ser. En ese caso no hay alternativa. Tú no vas a perforar un sondaje porque un intervalo de una caja se contaminó. Entonces hay que comérselo, no tiene otra solución. Pero voy a aprovecharme de esto para hablar sobre la contaminación. Es muy común que nosotros sobredimensionemos el papel de la contaminación. Es muy común. Y cualquier problemita que encontremos, aquí no se trata de eso, aquí se trata de que encontró pedazos de metal en la caja. Si una situación sucede, me imagino que sea una situación puntual, porque no conozco yo de situaciones en las que las coronas de diamante se rompen y dejan pedazos en la mina. Entonces eso puede ser una situación puntual. Pero lo que quería comentarles con relación a la contaminación, voy a compartir mi pantalla, Alicia. Ya. No puedo compartir la pantalla. A ver, déjame un minuto, te voy a... Tienes que hacerme presentador. Ajá, sí. Segundo. Ya. Ya, entonces voy a compartir mi pantalla. Díganme si están viendo ahí la pantalla. Sí se ve. Bien, les comentaba, y en mi curso yo tengo una presentación que habla de que por qué la contaminación está sobrevalorada. Veamos en la situación de arriba. Dice, tenemos una muestra que tiene una ley de oro de 5 gramos por tonelada. Salvo que se trate de una veta de oro de alta ley en un yacimiento común de esto, de gran volumen y ley, es muy poco probable que tengamos leyes de oro de esa magnitud, pero consideremos que tenemos una ley de oro con 5. Con 5 gramos por tonelada. Yo voy a jugar después con la ley. Y la pasamos por la chancadora. Y se quedó en la chancadora, se quedó un poquito de material. Digamos que se quedó una cucharada de la muestra que chanqué con una ley promedio de 10 gramos por tonelada. Y se quedó ahí dando vueltas. Y esos 10 gramos contaminaron a la muestra siguiente. Entonces la muestra siguiente tenía 1 gramo por tonelada y se contaminó. La muestra siguiente tenía 5 kilos, porque estaba hablando del chancado, y esa muestra se contaminó. Ahora esa muestra tiene 5.010 gramos, porque asimiló los 10 gramos de la muestra anterior. Y yo calculé aquí el cambio en la ley de la muestra contaminada. Y el cambio es de 1 gramo por tonelada a 1.01 gramos por tonelada. Entonces, ¿dónde voy yo? Si a esta muestra de 1 gramo por tonelada, sin contaminación, yo la repito, la vuelvo a analizar, seguramente me va a dar una ley que puede ser 1.1, 1.2, 0.8, 0. Pudiera ser incluso 0.7 gramos por tonelada. La variación de ley aquí entre estas dos muestras, suponiendo que una fuera original y una duplicada, sería de 0.8% el error relativo. Y nosotros sabemos que en las muestras gemelas,
estamos hablando aquí de una muestra grande, nosotros asumimos hasta un 30% de error relativo y estamos ok. Quiere decir que la variación en ley de esta muestra contaminada es insignificante. No tenemos cómo darnos cuenta, porque si solamente hubiéramos repetido la muestra sin contaminar, nos hubiera dado una diferencia mayor. Ahora vamos a suponer que esa muestra tiene 0,2 gramos por tonelada de oro, que es una ley ya que en el límite prácticamente de un yacimiento de oro, y que la muestra previa, que la contaminó, tenía 5 gramos por tonelada de oro. La variación de ley de la muestra contaminada es del orden de 4,7% de error relativo, cuando nosotros aceptamos errores relativos de 30% para decir que están bien. Entonces, ¿a dónde voy? No hay forma de darse cuenta de la contaminación con un duplicado. No hay manera. La única manera de yo tengo darme de cuenta de que existe contaminación como proceso, como fenómeno que está afectando mi muestreo, es a través de los blancos. Entonces, se dan cuenta de que la variación que puede haber en la ley es mínima. Si esta hubiera tenido 10 gramos por tonelada, una muestra excepcionalmente alta de oro, la variación de ley hubiera sido de 0,2, de 0,20 a 0,22. Y esa variación nosotros la encontramos y mayor que esa simplemente si repetimos el análisis de la muestra. Estamos todavía dentro del margen aceptable de error de un duplicado de pulpa cuando vemos eso. En el caso de cobre, pensemos que tenemos la misma situación. Una muestra que tenga 5% de cobre. Es muy raro que haya una muestra con esa ley en un yacimiento de cobre porfírico. Tiene que ser en una muestra de un yacimiento de beta con leyes muy altas de cobre. Y la ley y la muestra siguiente tiene un 1% de cobre. Y se contamina con 10 gramos de la muestra anterior, con 20 gramos de la muestra anterior. Se contamina. La variación de ley es de 1,00 a 1,02. El error relativo es de 1,6%. Y nosotros aceptamos error relativo de 30%. Por eso les quería decir que la contaminación está sobrevalorada. Nunca, no se rompan la cabeza con la contaminación ni intenten explicar por contaminación problemas que ustedes vean en los duplicados o en los estándares. Simplemente porque no es posible. Están en otro orden de magnitud. No es posible que ustedes identifiquen problemas de ese tipo en una muestra, si no es en un blanco. Entonces, ¿qué hacen en ese caso? Si ese caso se convierte en una tendencia, estamos fritos. Pero eso va a suceder en una muestra a lo mejor de 4.000. Entonces, hay que cerrar los ojos y decir, bueno, sucedió. Si quieren, por ejemplo, no consideren esa muestra, pero no vayan a repetir el sondaje para eso, ni vayan a tomar de nuevo la muestra. No, esos son factores irrelevantes a la hora de una estimación de recursos. Es mi Gracias, recomendación. Otro tal vez pensaría lo otra cosa. gracias, Armando. Esta pregunta va dirigida a Danco. Dice, ¿los reportes en GBMapper consideran el método hiperbólico para duplicados? ¿Y qué otros métodos son considerados en GBMapper? A ver, efectivamente, en la implementación de X4C, de Mapper, se han implementado los gráficos que se utilizan comúnmente en los reportes de 4C, en los cuales están incluidos gráficos de duplicados y gráficos de duplicados considerando el método hiperbólico que Armando explicó durante la presentación. Eso sí están incluidos. También se pueden hacer gráficos de pares mayor que, o sea, el valor mayor del par versus el valor menor, gráficos que tienen error versus valor del par y error acumulado. Y los gráficos de error acumulado son bastante útiles para ver si estoy dentro de los rangos permitidos de pares fallidos. Así, la curva de error acumulado, yo puedo ver si cae dentro del margen del 20% de las muestras cuando son duplicados de preparación, el 30% cuando son gemelas, el 10% si son muestras de duplicados de punta. Además, es posible construir gráficos de contaminación
con respecto a un umbral determinado según n veces el límite de detección, y ese valor del límite de detección depende muchas veces del método analítico que se vaya a utilizar. Y por supuesto también gráficos de estándares, porque se pueden representar por ordenados por tiempo, o sea, las muestras más recientes al principio del gráfico y a la medida que se van recibiendo del laboratorio, se van agregando al final del gráfico. Se pueden ordenar por número de muestras o sencillamente con correlativas cuando el número de muestras no lleva un código no numérico que es difícil de ordenar. Y los límites de los gráficos de estándares son calculados a partir de lo que de la población de los estándares que está reportando el laboratorio. Con lo cual estamos midiendo con eso el proceso en sí. Las dos desviaciones estándares es en función del grupo de muestras que se está considerando, igual que la media de la población. Y con el valor del estándar se puede calcular el sesgo, el cual aparece también en el gráfico y puede saber si estamos sobreestimando o subestimando el valor de la ley con ese grupo de muestras y con ese método analítico específico. Un detalle que quisiera agregar, Danco, y es que cuando se utiliza el criterio del error, del error cumulativo, es decir, de la curva acumulativa, en general, todos esos métodos parten de una idea de que la concentración es directa, es directamente proporcional a la concentración, de que la concentración varía de manera directamente proporcional con el error. Como les pude mostrar, espero que les haya podido mostrar en la presentación anterior, la concentración, hay una relación distinta entre la concentración de la muestra y el error. Y en la medida en que la concentración disminuye, el error aumenta de modo natural. Entonces, puede suceder que ustedes, en una situación determinada, ustedes encuentren, considerando esos límites 10, 20 y 30% de error relativo, ustedes concluyan que tienen una tasa de errores del orden de 15% y por tanto están mal, porque el límite de la tasa de errores aceptable es de 10%, y a lo mejor lo que está sucediendo es que esos errores están concentrados en las leyes muy bajas. El único método que permite resolver ese tema es el método hiperbólico, que el método hiperbólico le asigna unos límites de aceptación mayores a las leyes bajas. De manera tal que si ustedes preparan el gráfico normal de error relativo contra concentración o el gráfico de duplicado duplicado contra original y calculan ahí la tasa de errores, puede ser que ustedes tengan una tasa de errores de 20% y con el método hiperbólico a lo mejor les da 8%. Entonces, el método hiperbólico es una tabla de salvación porque permite dar una consideración especial a las muestras que tienen leyes muy bajas. Otra observación respecto a esto también, Armando, es posible construir gráficos de error relativo contra concentración y en ese gráfico poder hacer una estimación del límite gráfico de detección, bajo el cual el error aumenta demasiado. Y para los gráficos de error con los pares, las muestras de baja ley, no considerarlas y para eso el límite hiperbólico anda muy bien porque deja justamente dentro de la zona de aceptación ese grupo de muestras de baja ley. Ya. Una ventaja adicional que tiene el encontrar el límite práctico de detección, que no recuerdo si ustedes lo tienen en su gráfico, entre su gráfico Danco, es que muchas veces para materiales, por ejemplo, para blancos que se analizan, te da la impresión de que hay contaminación, porque se fija 5 veces, 3, 5, 7 veces el límite de detección que entrega el laboratorio, pero el blanco que estás utilizando tiene leyes muy superiores a esa. Entonces, ¿por qué puede suceder eso? Bueno, puede suceder porque el blanco no sea blanco.
porque en realidad no se haya determinado, y es una recomendación general, que ustedes deben empezar a utilizar un blanco solamente cuando comprobaron que era blanco. Es decir, cuando la ley del elemento cuya contaminación están evaluando es inferior al límite de detección. Pero hay elementos como el cobre en Chile y en Perú, que en los que es muy difícil tener muestras que tengan leyes menores a 20 ppm de cobre, por ponerle un ejemplo. Entonces, y por otro lado, el laboratorio tiene límites de detección extremadamente bajos. Y puede ser que sea ese límite de detección del laboratorio, que te dicen que tiene 1 ppm de límite de detección de cobre. Te dice el laboratorio. Y tú consideras, para ver si hay contaminación, considera 5 veces ese límite, que son 5 ppm. Entonces resulta que tiene muchas muestras, no pocas, que tienen más de 5 ppm de cobre, que es 5 veces el límite de detección del laboratorio, el límite de detección que declara el laboratorio, y tú crees que tiene contaminación, y en realidad no la tiene, porque el problema es que el laboratorio te dice que su precisión es de 1 ppm, pero él no te entrega esa precisión. La precisión del laboratorio, cuando tú determinas el límite práctico de detección, a lo mejor son 5 ppm. Y por tanto, 5 veces 5 ppm son 25 ppm. Y ahí se resuelve el problema supuesto de la contaminación. Entonces es muy útil, les digo de verdad, que es muy útil determinar el límite práctico de contaminación para que no se hagan la idea de que tienen un problema cuando en realidad no lo tienen. Muchas gracias, Armando. Continuando con las preguntas, nos- en caso tengamos efecto pepita y mis dos muestras duplicadas muestran valores bastante diferentes, para mi base de datos, ¿qué valor debo ingresar? Ya que son muy variados los dos datos. Bueno, primero, que yo no tengo muy claro de qué cosa es el efecto pepita. Yo conozco un efecto pepita en la estimación de recursos. Es un parámetro que se determina cuando yo estoy haciendo variograma, etcétera. Entonces, no vinculo el efecto pepita con la realidad de que yo pueda tener oro grueso. Yo creo que son dos problemas distintos. Y nos imaginamos que haya pepitas de oro, y eso no tiene por qué suceder en un yacimiento donde hay oro grueso, donde no hay ninguna pepita de oro. Simplemente hay fragmentos un poquitito más grandes. Ahora, la pregunta de qué muestra debo utilizar, ni siquiera me la debo hacer. Las únicas muestras válidas para mi estimación de recursos son las muestras originales. Cuando yo tomo duplicado, el objetivo de la toma de duplicado no es ver qué me sucedió con una muestra en particular. Y ese es yo diría que uno de los principales errores conceptuales alrededor del control de calidad. El control de calidad no existe, no se creó para ver qué pasaba con una muestra o con otra muestra. El control de la calidad tiene por objetivo identificar problemas en los procesos. Es decir, yo puedo tener 10 muestras que tengan diferencias muy grandes sobre el 30%. Pero si eso sucede en 200 muestras, la tasa de error es de 5%, y estoy dentro de los límites aceptables. Entonces, cuando nosotros estipulamos que hay un límite de tasa de errores aceptable, que es el 10%, yo puedo tener hasta un 10% de pares que tengan errores muy grandes, superiores a los que nos podemos imaginar nosotros. Y aún así, la muestra, es decir, el proceso se considera como válido. Entonces, no se hagan esa pregunta. ¿Cuál utilizo? La única que tienen que utilizar es la original. ¿Qué hago con esa muestra? Nada, no tengo que hacer nada. Hoy me escribió un colega que pudiera ser uno de ustedes, una serie de preguntas, y una de las preguntas que me hacía tenía que ver con esto. Cuando tenemos un duplicado, repetimos el lote. Nunca repitan un lote porque tengan problemas con los duplicados. Y les voy a poner un ejemplo para ver si pueden entender la razón de esa recomendación. Pensemos, aquí hace poco hay un pueblo en el norte de Chile donde se hizo una encuesta para ver quiénes estaban de acuerdo con que se abriera un proyecto minero y quiénes no. Antonio, no sé cómo se llama, algo parecido, no me acuerdo cómo se llama. Se hizo una encuesta en el pueblo y digamos, por decirles una cifra, el 60% del pueblo estuvo de acuerdo en que la mina se abriera, y el 40% estuvo en contra. Pero en ese caso, esa fue una encuesta en que fue una especie de plebiscito. Se encuestó a todo el pueblo, a los que fueron ahí, pero no fue una muestra. Ahora pensemos que
aquí dentro de la comuna donde yo vivo, se hace una encuesta y se selecciona una muestra, que es lo que nosotros hacemos cuando tomamos duplicados. Se selecciona una muestra. ¿Quiénes están de acuerdo con que el domingo por la mañana las personas vayan por la avenida La Dehesa hacia arriba o, o que vayan por la avenida La Dehesa hacia abajo? Solamente un sentido de vía en la avenida La Dehesa. Entonces se hace la encuesta en la población, se seleccionan a 2.000 casas, se va a las 2.000 casas y bueno, de las 2.000 casas, 40% de las casas dijeron que están de acuerdo con que haya un sentido único y 60% están de acuerdo con que no haya un sentido único. Entonces, una de las personas que organizó la encuesta, que cree que no debe haber un sentido único, se reúne en el estadio de la dehesa con el 60% que dijeron que no estaban de acuerdo y los convence de que cambien su opinión. Empieza a explicarle que si lo mejor es que haya un solo sentido, porque entonces puede haber menos accidentes y para qué, para allá. Y bueno, de ese 60%, la mitad se convence con que debe haber un sentido único y la otra mitad se mantiene en sus cabales. Entonces ese señor va para la municipalidad y le dice, no, los resultados de la encuesta cambiaron. Ahora ya no es 40 contra 60, ahora es 60 contra 40. Y por tanto, lo que dice la encuesta es lo contrario. Eso es lo que piensa la población. Eso es una mentira. Lo que hicimos fue manipular la encuesta. Cuando nosotros repetimos los duplicados para ver si ahora nos dan bien, lo que estamos haciendo es manipular la encuesta, porque el duplicado es una encuesta, es una muestra dentro de la población de muestreo. Entonces, por eso digo que repetir los duplicados es cargar agua en canasta, es engañarnos, porque si da la casualidad que ahora salieron bien, creemos que se resolvió el problema. Pero lo que nos indican los duplicados fallidos es que hay un problema en el proceso. Y un problema en el proceso no se resuelve repitiendo los duplicados fallidos. El problema en el proceso puede tener que ver con que el testigo lo estoy cortando mal, con que las muestras son demasiado pequeñas, con que tengo oro grueso, con lo que sea. Entonces, mi recomendación, nunca hagan eso. No tiene ningún sentido. ¿Qué hay que hacer con los duplicados? Averiguar qué es lo que pasa en el proceso y corregir el problema del proceso. No tiene ninguna otra, no hay ninguna otra solución. Lo demás es absurdo. Es cargar agua en canasta. Es engañarnos. Ahora los duplicados que estaban mal, ahora salieron bien. Sí, pero el problema mío no eran los duplicados. Mi duplicado era una muestra. Y yo tengo que extrapolar los resultados de esa muestra a la población. Tengo 15% de errores en los duplicados. Significa que tengo 15% de errores en las muestras que no tienen duplicado. Cuando yo corregí el problema del duplicado, sigue habiendo un 15% de problemas en las muestras que no tienen duplicado. Entonces, es absurdo, no tiene ningún sentido repetir un duplicado. Es engañarme lo que hago. Armando, una observación respecto a eso. Sí. Cuando el problema lo tengo con los duplicados finos, está indicando que tengo un problema con el proceso en el laboratorio O en la pulverización. o en la pulverización, efectivamente. Sí. Si repitiera el muestreo, o sea, el proceso de pulverización y el proceso de análisis en el laboratorio, tendría que además hacer correcciones sobre ese proceso. Si es la pulverización, revisar ese proceso de pulverización, que normalmente es el laboratorio el que se hace cargo de hacerlo, de preparar la Sí. pulpa. Entonces no es tan descabellado repetir el duplicado de pulpa cuando tengo sistemáticamente errores en ello. Normalmente cambio de laboratorio o realizo un análisis en un laboratorio de referencia. Para... No, ese no es ese duplicado. Danco, de cuando estoy hablando de duplicados, son duplicados internos. El laboratorio de referencia es para otra cosa, Ok, no es para evaluar precisión. Entonces, cuando yo repito los duplicados que me están fallando, no hice nada, Danco. Vamos a suponer que por pura casualidad tengan presente, hay que tener presente la naturaleza del error que yo estoy investigando. Si estoy mirando duplicado, el error es aleatorio. Y esa proporción de errores aleatorios que están provocándome una tasa alta de errores en los duplicados de pulpa
esa proporción existe en toda la base de datos. Entonces, si yo repito los duplicados que fallan, y a lo mejor ahora, como son errores aleatorios, a lo mejor ahora me dan bien, yo creí que resolví el problema. Entonces, como me estoy engañando, yo no estoy resolviendo el problema de la base de datos. Yo estoy creyendo que resolví el problema con la repetición de los duplicados. Pero ese problema está afectando al ten presente que yo tomo 2% de duplicados. Está afectando al 98% de la muestra que no tienen duplicado. Entonces, ¿resolví el problema? No, me engañé. Hay que tener presente la naturaleza del error que estoy investigando. Estoy investigando errores aleatorios. Entonces, si yo encuentro, además, yo no puedo hacer esto en una auditoría al final del año o dentro de 2 años. Esto lo tengo que hacer todos los meses. Si yo en el mes de enero y en el mes de febrero encontré un problema en los duplicados de pulpa, de inmediato tengo que resolver el problema. Tengo que ir al laboratorio y decir, el laboratorio, la pulverización está muy gruesa, o hay que averiguar qué es lo que pasa. Mira, le enseño mi gráfico de duplicados de pulpa. Tenemos este problema, tenemos una tasa de errores muy alta. Puede haber errores ahí de otro tipo. Recuerden que lo primero que nosotros vamos a hacer antes de investigar problemas de precisión, de exactitud y contaminación, es ver si hay errores groseros. En esta discusión, en esta investigación, no pueden participar los errores groseros, porque los errores groseros no son errores ni de precisión, ni de exactitud, ni de contaminación, son meteduras de pata. Y yo tengo que identificarla y separarla de la cuenta. Entonces, si tengo una tasa de errores alta en mi duplicado de pulpa, hay algún problema en el análisis y el laboratorio lo tiene que resolver. Yo puedo ayudarlo sugiriéndole, por ejemplo, podría ser la pulverización. Yo puedo hacer algunos chequeos con muestrecitas pulverizadas y teniendo yo, si yo tengo una balanza de precisión y un tamillo, puedo hacer esas pruebas y puedo ver si el problema está en la pulverización o en el análisis. No está, si estamos hablando de duplicados de pulpa, el problema no es ni contaminación, ni muestreo, ni chancado. Eso tenemos que tenerlo claro. En los duplicados de pulpa solo está presente el error analítico. Entonces no pueden hablar ahí, no es que se contaminó, ya yo les demostré que es imposible detectar contaminación si no es en un blanco. Entonces, sinceramente se lo pido, no pierdan su tiempo mandando a repetir duplicados porque van a perder tiempo, van a perder dinero, van a molestar al laboratorio y le van a hacer entender al laboratorio que no tenemos claro lo que estamos diciendo. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes a Sí, todos. Por acá los saluda Cristian Ardiles. Sí, la pregunta la hice yo. hola Cristian. Iba orientado, bueno, que nosotros nos cambiamos de laboratorio, ¿ya? Mm, Y nos ha dado muy malos resultados el laboratorio nuevo, ¿ya? En Sí. cuanto a exactitud, precisión y todo el cuento. Entonces yo la pregunta que hacía es si yo puedo volver a mandar las muestras para medir precisión, pero yo hablo de todas las muestras, del 100% de las muestras, no solamente de las muestras duplicadas y original, sino que todo el batch completo. Ahora, Cristian, el problema lo estás teniendo en el laboratorio nuevo. Sí, sí. Y entonces, ¿por qué vas a mandar a repetir todas las muestras? Porque estamos conversando con ellos, les mostramos los resultados y estamos tratando de corregir los problemas que hay. Ahora, Cristian, Que si no los hago problemas nada, los me quedo con el encuentras problema en la en base qué de tipo datos. los problemas los encuentras en qué tipo de duplicado. En todo, duplicado fino, en las muestras de preparación mecánica y mucho menos en los duplicados de terreno, mucho menos. Bueno, Cristian, la respuesta simple ¿Mm? es que, es que, es que no sirve el laboratorio y que tendría que, no sé si vale la pena mandarlo a repetir, pero antes de dar esa respuesta, yo pienso que hay que investigar un poco. Y te pongo un ejemplo. ¿Mm? Yo empecé, si trabajé en Antamina hasta marzo, hasta mayo del año pasado. Y en el enero del año pasado empezamos a preparar las muestras en el laboratorio de la mina. Empezamos a preparar la muestra no en el laboratorio de la mina, los geólogos. Armamos allí un equipo de muestreo, de preparación de muestras. Todo lo mandamos. Empezamos a preparar las muestras. Y cuando empiezan a llegar los resultados, era un desastre en los duplicados, los errores. Era un desastre. La primera impresión que yo tuve era que había un problema con la pulverización, porque los principales problemas los teníamos en los duplicados de pulpa y en los duplicados gruesos también, no en las muestras gemelas.
y pensé que era el problema de la preparación. Después de un mes de investigación, nos dimos cuenta de que el problema no venía por ahí. El problema venía de que los muestreros, cuando tomaban los duplicados, sí, se asumía, estaba puesto en el protocolo, que el duplicado grueso y el duplicado de pulpa venían de la misma muestra. Y ellos empezaron a tomar duplicados de pulpa no de la muestra gemela, sino de la muestra del duplicado. Tomaron un duplicado de un duplicado. Nos tomó más de un mes corregir aquello por la prueba de ADN. Al final, cuando logramos enderezar y encontrar todos los problemas que había habido, que no tenían que ver nada ni con precisión, ni con contaminación, ni con nada, las tasas de errores fueron muy bajas y no hubo problema. Entonces, antes de yo asumir que el problema es del laboratorio, yo me tomaría un tiempito para investigar realmente si hay otras posibles causas. Ya. Una de ellas puede ser el problema del límite del límite práctico de detección. Si tú quieres, nos podemos juntar en otro momento y tú me muestras los gráficos. A Ah, lo mejor perfecto. yo vendo los gráficos, me puedo dar cuenta de que puede haber otro problema o a lo mejor no veo otro problema. Pero si quieres, me escribe. ¿Tú me escribiste hoy por la mañana? Sí, sí, yo fui Oye, Armando. ya, sí, lo que pasa es que no pusiste tu nombre. Sí, ahí después te respondí el correo. Ya no lo he visto después. Bueno, te Sí. sugiero que me llames para ponernos de acuerdo y hacer una sesión como esta y revisar tu gráfico. Ok, Y a ver si encuentro algo raro. ya. Ok, sí, porque tenemos el laboratorio cautivo y si yo no hago nada, va a quedar la base de datos con todos esos errores. Ya, vamos a echarle un vistazo primero, te Ya. sugiero, ¿no? Yo no, si estás de acuerdo, le echamos un vistazo. Ok, gracias, hermano. Pues nada, Cristian. ¿De qué Gracias. empresa tú eres, Cristian? De Codelco. Ok, Nos vamos a echarle conocimos un en vistazo. Guatemala, si te acuerdas. Verdad, pucha, me sonaba tu nombre, yo, pucha, este gallo yo lo conozco. Ok, ¿Cómo estás? todo bien, gracias, hermano. Gracias. Esta pregunta va dirigida para Danco. Dice, ¿es recomendable procesar la base de datos en Excel o hay otro programa donde la manipulación de datos sea menor? En Excel no, porque tiene muchas deficiencias. En realidad no es una base de datos, es una planilla. Y vas a tener muchas dificultades para hacer operaciones que normalmente se hacen en una base de datos, de actualización, de búsquedas, de reportes, de relaciones entre una tabla y otra. Entonces, sí, una planilla Excel te puede servir y puede ser muy útil para examinar los datos rápidamente y poder llegar a una conclusión y eventualmente hacer un gráfico, pero no es un mecanismo recomendado para poder mantener una base de datos. Y existen en el mercado muchos software que te permiten mantener bases de datos con sus relaciones, con sus verificaciones y sus reglas de negocios implícitas. Nosotros, por supuesto, tenemos una que está relacionada con JB Mapper, X4C, pero existen otras también y algunas están orientadas a tareas específicas si estás trabajando en producción, por ejemplo, en exploraciones o en interior mina. Pero no recomiendo hacerlo en Excel. Gracias, Danco. La siguiente pregunta dice, en la preparación de materiales de referencia, ¿con cuántos laboratorios se recomienda hacer el round robin? Recuerdo que mi colega Scott decía que como mínimo debían ser 7 laboratorios. Y yo he preparado materiales de referencia donde he podido utilizar 7, 8 laboratorios y me he visto en situaciones en las que no encuentro 7 laboratorios que hagan análisis de yodo, por ejemplo. Entonces, cuando he preparado materiales de referencia para yodo aquí en el norte de Chile, me he tenido que contentar con 4 laboratorios. Creo que una vez tuvimos 5, pero raras veces más que eso. Entonces, lo ideal es que sean bastantes. La planilla, incluso yo tengo una planilla para procesar los datos de los estándares de los round robin y tengo 8 laboratorios. Y, sí, y puede ampliarse a más. Pero yo les diría que como mínimo deberían ser 5, preferiblemente más de 7. Gracias, Armando. La siguiente pregunta dice,
Cuando ubico una cantera de material estéril para preparar blancos, ¿cómo puedo certificar que efectivamente es estéril? Un blanco no es un material de referencia, por tanto no tiene un certificado. Un blanco es un material que tiene una ley muy baja. Entonces, lo que yo te recomiendo es que vayas a la cantera, cojas 4 o 5 muestras de la cantera y se la lleves a tu laboratorio y le mandas a analizar. Y si el análisis dice que tiene la ley por debajo del límite de detección, eso es un blanco. Eso nada más. Tú no necesitas un certificado de ningún lugar ni nadie, de una empresa que te diga que esto te certifico. Un blanco, por ejemplo, a veces he visto que no, el valor certificado es blanco. No, un blanco no tiene valor certificado. Un blanco no es un estándar. Un blanco no tiene que someterse a un round robin. Lo único que necesita un blanco es que la ley sea muy baja. Nada más. Eso lo convierte en blanco. No pongan el blanco dentro del listado de los estándares. Es muy común ver eso, que donde tienen los diferentes tipos de muestras de control y el blanco es un estándar más. No, un blanco no es un estándar. Un blanco es un blanco. Es una muestra completamente distinta. No requiere un certificado. Y si les hace falta ya quien se lo pide, me avisan, yo se lo doy de gratis. Gracias, Fernando. La siguiente pregunta dice, ¿se puede aplicar la norma canadiense o la York para reservas probadas en minas de áridos? Es que la norma canadiense no es la York. No sé si ahí se confundió. El código York es australiano. Ninguno No, de ellos, sí, la pregunta fue canadiense o la York. o la York. Entonces, ninguno de ellos te especifica nada concreto relacionado con un tipo de material ni nada por el estilo. Ninguno de ellos. Lo único que hacen esas empresas es dar las reglas que deben seguir, esos códigos, las reglas que deben seguir las empresas para reportar recursos. Más nada que eso. Y las reglas tienen que ver más con aspectos legales que con aspectos técnicos. Entonces, tú puedes utilizarlo para cualquier cosa, árido, para lo que sea. No hay reglas en el York ni en la NI 4301 que sean específicas para ningún tipo de materia prima en particular. Gracias, Fernando. ¿Qué porcentaje de QAQC recomienda para las etapas de exploración? De entrada, yo pienso que, si recuerdan la presentación que les hice, nosotros tenemos dos cosas en el QA y en el QC. El QA son los protocolos. El QC es el control de calidad. Cuando nosotros estamos hablando de porcentaje de QA/QC, me imagino que lo que tienes en mente son el porcentaje de muestras de control. Eso no es porcentaje de QA/QC. Ese es el porcentaje de muestras de control de calidad. El QA tiene que ver solo con el preparar protocolos de muestreo, de preparación, de análisis. Entonces, qué proporción recomendable haría de muestras de control de calidad? Bueno, en la presentación esa que le voy a dar a Alicia para que se la haga llegar, ahí hay una tablita, ya yo creo que les comenté hace un rato sobre eso. Es una recomendación general y eso es válido también en principio para un proyecto de exploración. Pero tengan presente que en el caso del proyecto de exploración, el concepto o el criterio de la calidad cambia. Por ejemplo, pensemos en los duplicados. En los duplicados. ¿Qué cosa es relevante para mí cuando yo estoy haciendo exploración geoquímica? ¿Qué cosa es relevante? Lo más importante es que no se me pierdan las anomalías. Entonces, que la anomalía me dio 0.2 gramos por tonelada, o me dio 0.7 gramos por tonelada, o 5 gramos por tonelada, eso es irrelevante, porque yo no voy a utilizar esa información en una estimación de recursos. Entonces, yo diría que en el caso de una exploración, ese concepto es más cualitativo que cuantitativo. El duplicado de muestreo tiene que hacerse de manera tal que me confirme que un muestreo, un procedimiento de muestreo que yo tengo, no me deja perder las anomalías o las pierdo poco. Aquí hay anomalías, aquí no hay. Ya ese es un criterio, es como lo hacen los estimadores cuando utilizan un Kriging de indicadores. 1 o 0. ¿Tengo anomalía? No tengo anomalía. Ahora bien, yo puedo tomar duplicados de pulpa también y puedo tomar estándares. Yo no recomiendo en el caso de una exploración utilizar una variedad muy grande de estándares, porque ¿qué más me importa a mí? ¿Qué más me da que tenga una ley de 5 gramos por tonelada o de 3.5? Eso es anomalía de todos modos. Por tanto, si yo voy a utilizar estándares en un programa de exploración,
Yo utilizaría estándares con una ley, con leyes muy bajas, a lo mejor uno. No creo que ni siquiera dos. A mí no se me ocurriría utilizar un estándar de 5 gramos por tonelada en una exploración porque a ese nivel de leyes los errores que puede haber de exactitud son irrelevantes. Entonces yo tengo que pensar muy bien qué es lo que tiene sentido que yo haga durante mi programa de exploración, que tiene sentido. Y darle la vuelta, me extendería yo explicando sobre esto, pero solamente le digo que lo que nosotros hablamos la semana pasada fue sobre los criterios del control de calidad para la estimación de recursos, no para la exploración. En la exploración hay que ser más práctico y ver aquello que puede tener relevancia o no en la exploración. La contaminación pudiera ser, que en ese caso una contaminación pequeña puede ser problemática, porque puede decirme que hay una anomalía cuando no lo hay. Ahí ya no se trata de errores de precisión mayores o menores, no, ahí se trata de posible contaminación. La contaminación en el caso de la exploración pudiera tener un tratamiento distinto. Pero todo lo que hemos hablado nosotros sobre métodos de cálculo y todo esto es teniendo en cuenta información para la estimación de recursos. Gracias, Armando. Dice, cuando ubico una muestra de control enviada al laboratorio con código incorrecto, por ejemplo, un estándar de ley alta en lugar de un estándar de ley baja, corrijo el error en la base de datos. Además de ello, es recomendable generar un reporte con los cambios realizados. Claro, yo no diría que hay que hacer un reporte, pero sí tener una bitácora, una especie de bitácora de los cambios realizados. Pero le voy a demostrar, yo les hablé de la prueba de ADN y yo sé que me preguntó Cristian sobre la prueba de ADN. Yo le voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona la prueba de ADN justo en el ejemplo que tú me entregas, que menciona esta colega o este colega. Déjeme buscarle el ejemplo. Un momentito, por favor. Ok, voy a compartir mi pantalla. No sé, stop sharing. Voy a compartir la pantalla. ¿Ven un archivo Excel ahí? Sí se ve. Bien, lo que yo tengo en este archivo Excel es un archivo de estándares, resultados de estándares. Y tengo un ICP completo de esos estándares, ¿no? Solamente las únicas muestras que tengo aquí son 3 estándares, estándar 1, estándar 2, estándar 3. Y les voy a mostrar a qué me refiero yo cuando hablo de la prueba de ADN. Ustedes saben, en principio, ¿no?, qué cosa es la prueba de ADN. Quiero saber si estos dos muchachos son hermanos, le hago una prueba de ADN. Si este es hijo mío o no es hijo mío, no hacemos una prueba de ADN. Entonces, vamos a hacerle la prueba de ADN a las muestras. Cada una de estas muestras tiene valores distintos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, esto todo es el estándar 1. Aquí la plata es igual, pero el del arsénico es un poquito diferente, el bario un poquito diferente, el bismuto un poquito diferente, el cobre un poquito diferente y así. Son diferentes, pero muy parecidos. Es decir, tienen un mismo patrón. El bario anda por 20 y tanto, el bismuto anda por 40 y tanto, 50, el cobre anda por 3000 y tanto,
Ese es un patrón. Y la prueba de ADN se basa en esa técnica estadística que se llama reconocimiento de patrones. Cuando nosotros comparamos estas dos muestras, vemos que, aunque los valores pueden ser un poquito diferentes, pero son muy parecidos, tienen el mismo patrón. Plata entre 8 y 9, arsénico entre 33 y 37, más o menos. Reconozco ese patrón. Entonces, vamos a aplicar la prueba de ADN. Yo voy a poner aquí solamente las muestras del estándar 1. Y voy a hacerle al 1 la prueba de ADN. Entonces, vengo por la plata y empiezo a mirar por dónde anda la ley de plata. 998, 98, 98, 989, 89 por ahí, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 8, 22. Se salió de lo que era normal para ese estándar. Se salió mucho, muy separado. Bueno, si solamente se trata de la plata, puede ser un error aleatorio. Vamos a echarle un vistazo al cobre. 3.600, 3.500, 3.500, 3.600, 3.400, 3.000 y tanto, 3, 3, 3. Mira el primer número, 3, 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 10.000. Se salió de lo que es común. Sigo más abajo, 3, 3, 3, 3. Vamos a echarle un vistazo, qué sé yo, al bismuto. 49, 50, 45, 50, 48, 50, 40 y tanto, 40 y tanto, 50, 51, 53, 57, 49, 45, 47, 169. Definitivamente, esta muestra no tiene nada que ver con esta. Es otro patrón. Todas estas tienen que ver entre sí. Miren, los números son idénticos, muy parecidos, muy parecidos. Pero esta no tiene nada que hacer en esa serie. Bueno, eso es un error grosero. ¿Será otra muestra? ¿Será otro estándar? Puede ser. O a lo mejor fue que se confundió con la muestra que está antes, no sé. Esta es la prueba de ADN. Vamos a ver si hay otro estándar que tenga un valor de plata cercano a 22 y de cobre cercano a 10.000. Vamos a echar un vistazo. El estándar 2 tiene 20 y tanto y 10.000 de cobre. Vamos a ver a comparar este. 198, 185. 77, 70 y tanto. 169, 174. 10.000, 10.000. 9, 9. Este estándar no es un estándar 1, este estándar es un estándar 2. Esa es la prueba de ADN. Y eso yo lo corrijo en mi base de datos. Claro, en mi base de datos de control de calidad. Tengan presente que estas muestras no van a la estimación. Las muestras de control no van a la estimación. Las correcciones que yo estoy haciendo aquí, las estoy haciendo en la base de datos de control de calidad, que es una base independiente. Y yo tengo que tener en cuenta en una bitácora, en algo que hice este cambio, porque mañana cuando yo escriba el informe final, yo tengo que decir, la muestra número tanto no era un estándar 1, era un estándar 2. Y lo corregí. Vamos a ver si hay algún más. Por ejemplo, 22, 22, 22, 22, 22. A ver acá, aquí llegamos al estándar 3. 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 13, 14, 14, 14. Bueno, todas estas muestras parece que son de ese estándar. Vamos a ver el estándar 2. 20 y tanto, 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 20 y tanto. Ya, parece que corregí los problemas de la base de datos, de control de calidad. Entonces encontré la solución. Esa es la prueba de ADN. Es reconocimiento de patrones, nada más que eso. Y la encuentro tan válida como cualquier otra prueba. Eso significa que había un error de precisión, hay un error. No, eso era un error grosero. Y lo que hice fue corregirlo. Yo lo que hago con la prueba de ADN es corregir los errores groseros. Nada más que eso. Listo. Gracias, Armando. Otra pregunta dice, ¿cuáles serían los campos imprescindibles en la tabla de los certificados?
A ver, en realidad hay que verlo caso a caso. Pero respuesta rápida, toda la información que tienen los certificados es relevante, incluyendo lo que dice su encabezado. Y la idea es poder importar dentro de la base de datos toda esta información, preservando la información que se entrega de los métodos, de los límites de detección y por supuesto de los números de muestras con sus valores. El certificado en sí, en el encabezado, tiene información que puede ser muy relevante. Por La ejemplo, fecha. cuando tiene la fecha, obviamente. La fecha a veces tiene observaciones que indican que es un reanálisis y los reanálisis yo tengo que tratarlo de manera distinta a si es un análisis eh, original o el primer análisis que se hace. A veces son certificados que vienen enmendados por errores que el propio certificado puede traer en el laboratorio emite un certificado nuevo. Y al importar el certificado y no fijarme en lo que dice el encabezado, puedo perder esa información y después ser bastante complicado, bastante difícil poder desenredar lo que allí se produce con duplicidad de resultados o análisis que aparentemente están repetidos. Pero si lo están, pueden provenir de certificados que son diferentes y por alguna razón se repitió ese análisis o se reanalizó y se le puede dar después un tratamiento distinto. Gracias, Blanco. Alicia, Sí. déjame regresar un momentito a la prueba de ADN con otro ¿No? ejemplo. Porque el ejemplo que les mostré era muy claro, tenía que ver con los estándares. Déjenme mostrarle aquí tengo una tabla de resultados de 3 elementos nada más y de diferentes tipos de muestras. Este es estándar, este es un duplicado de esta muestra. Esta muestra es el duplicado de esta muestra. Y aquí tengo blancos también. Entonces, vamos a hacer una prueba de ADN chiquita con los duplicados. A ver, estos dos, aquí dice que estos dos son original y duplicado. ¿Será cierto? Veamos. 0.08 con 1.15. 1,6, 62 con 2,79. ¿Parecen hermanas esas muestras? No lo parece. A veces los problemas no tienen que ver con el cambio en el código, sino con la posición de la muestra porque se confunde el químico cuando toma la muestrecita o nos confundimos cuando preparamos la etiqueta. Entonces, veamos si por casualidad se produjo una confusión entre esta muestra y la que sigue en lugar de esta. 1,15 con 0,18. 2,79 con 3,47. No parecen hermanas. Y si la confusión se produjo con la anterior a la original. 1,15 con 1,23. 6 con 6. 2,79 con 2,56. ¿Cuál era la original? La 98. Ese es un ejemplo práctico. Veamos aquí a ver si estos dos coinciden. Estas dos deberían ser hermanas. Duplicado y original. 0,07, 0,04. 3,4, 40, 42. Tienen el mismo patrón. No se parece ese patrón a ninguna de las muestras subsiguientes. Veamos. 42, 158. Entonces, veamos otro ejemplo más. 0,10 con 0,11. 2 con 2, 33 con 30. Tienen el mismo patrón. Son original y duplicado. 1,68 con 0,22. No cuadra. 22 con 9, 18 con 179. Veamos si esta, en lugar de ser el original de la 18, es el original de la 17. 0,24, 0,22. 10 con 9, 183, 179. ¿Cuál es el original? 17. Esa es la prueba de ADN. Y mientras más elementos yo tenga, más fácil es hacer esta prueba. ¿Qué implica eso? Nada. Corregir la base de datos de control de calidad. Yo lo que estoy corrigiendo aquí es en esta muestra. Las muestras ordinarias acá yo no las he tocado, que son las que van a la estimación de recursos. Yo encontré un problema en la asignación del control a alguien que no manejó correctamente el control o que se confundieron en el laboratorio. Pero esa afectación no tiene nada que ver con las muestras de control, las muestras propiamente de la estimación de recursos. Ahí tienen otro ejemplo de la aplicación de la prueba de ADN. Gracias, Armando.
Nos preguntan, si tengo un estándar donde todos los resultados están dentro de los límites de aceptación, pero tengo en la parte alta, pero todos en la parte alta, ¿tendríamos sesgo? El sesgo yo no lo veo con el gráfico de control. El sesgo tiene una fórmula, yo tengo que calcular el sesgo con la fórmula. Si todas las muestras están por encima de la parte alta del gráfico, significa que el gráfico está mal hecho. Porque el gráfico de control tiene como línea central el promedio de mis datos. Entonces, yo tengo que tener datos por encima y por debajo. No puedo tener todo por la parte de arriba. Entonces, si están en esa situación, entonces que el gráfico está mal hecho. Y están utilizando un gráfico que probablemente tiene como línea central el valor del certificado del estándar. Y ese es un gráfico incorrecto. El gráfico de control, desde que lo inventó el que lo inventó, y por ahí para acá, toda la gente que han sabido de lo que hablan, el gráfico de control tiene como línea central el promedio de los datos que yo estoy evaluando. En el gráfico de control no tiene por qué aparecer ni el valor certificado del estándar, el valor recomendado, mejor dicho, ni los límites de control de desviación estándar que salen del certificado del estándar. Eso no tiene por qué aparecer en el gráfico de control. El gráfico de control se refiere exclusivamente a los datos que yo estoy analizando, la media de mis datos y la desviación estándar de mis datos. Por tanto, el caso que nos proponen no es posible si estoy utilizando un gráfico de control adecuado, porque voy a tener muestras por arriba y por abajo. Gracias, Armando. ¿Alguna aclaración? Porque, Cristian, me hiciste esa pregunta también. Sí, esa pregunta era de Cristian. La Sí, siguiente es, ¿podríamos utilizar la técnica analítica ICP para analizar las muestras y utilizarlas en la estimación de recursos? claro, claro. Históricamente ha habido una reticencia en Chile. Yo eso no lo he visto en otros países, pero en Chile ha habido una reticencia al uso del ICP para la estimación de recursos. Y todavía hoy hay geólogos que piensan que no. Esto me he encontrado en situaciones, me he encontrado en muchos lugares. No, que el ICP es para geoquímica. No, eso no es así. Eso era así en los años 90, pero eso no es así hoy. Y si ustedes visitan hoy un laboratorio grande, un laboratorio comercial importante, en Canadá, por ejemplo, van a ver que la mayor parte de los equipos que tienen son de ICP, no tienen muchos equipos de absorción atómica. En Antamina, creo que le puse el ejemplo, en Antamina se utilizó durante mucho tiempo en la absorción atómica en ALS. Y después empezó a utilizarse el ICP en lugar de la absorción atómica. Se utiliza la absorción atómica para los sobrelímites. Como el ICP generalmente para el cobre tiene un límite de 10.000 ppm, un 1%, bueno, cuando tiene muestras que reportan mayor que 10.000 ppm en ICP, entonces obligatoriamente hay que hacerle el análisis por absorción atómica porque es el método de sobrelímite. Entonces no hay ningún problema. ¿En qué tienen que tener cuidado? Todo método que ustedes utilicen en el laboratorio, todo método analítico tiene que tener su control de calidad. Tiene que tener evaluada la precisión, la exactitud, la, la contaminación. Sin eso no fallan, gracias a Dios. Gracias, Armando. Preguntan, si la pulpa está con un tamaño mayor al aceptado, ¿esto afecta la precisión y exactitud? ¿Qué quiere decir eso? No entiendo la pregunta. A ver, esta persona está por acá entre los Eh, asistentes. sí, la pregunta es cuando se hace un control granulométrico de la pulpa, ¿ya? Sí, Y la pulpa encontramos que está más gruesa que lo que uno esperaría. allá, que la pulverización no es lo suficientemente buena. Correcto. ¿Y la pregunta cuál era, Cristian? ¿Se afecta la precisión y exactitud? Y, Bueno, la exactitud no tiene nada que ver con eso. La exactitud tiene que ver exclusivamente con la calibración de los equipos de laboratorio. Cuando hablemos de pulpa, de granulometría, de cosas, eso tiene que ver con la precisión. Y efectivamente, esa pulverización insuficiente es una de las principales causas de problemas en los duplicados de pulpa. ok, gracias. Gracias. Bueno, esta otra pregunta es también de Cristian, que pregunta, ¿el blanco de pulpa puede ser al cuarzo? ¿Cómo? No sé, Cristian, si nos puedes Sí, ayudar. sí podemos mandar a preparar una muestra de cuarzo
¿ya? Sí, Pulverizarla puede ser, puede ser. Puede ya. ser. Yo te diría que lo más simple es utilizar el mismo blanco que tú tienes. Si tienes un blanco grueso, mándalo a pulverizar y ese es el blanco fino. Es Pero que el lo blanco grueso que importante es tenemos que, es cuarzo. bueno, pues entonces el hacerlo es el mismo, la misma muestra pulverizada. Ya. Recuerdo que en una oportunidad un colega me comentaba que estaba en el África y tenía que hacer, necesitaba un blanco fino y no tenía blanco fino. Y fue para una botillería y compró 50 botellas. Y la puso a alguien ahí a romper la botella, después se la llevó al laboratorio y le dijo que la pulverizaran. Y que la pulverizaran con cuidado. Bueno, analizó, el límite de detección estaba por debajo es decir, los valores que obtenía eran inferiores al límite de detección. Ese es el blanco. No se requiere nada más para utilizar un blanco. Y no vayan a comprar un blanco, no lo digo por ti, Cristian, pero me he encontrado con situaciones que compran un estándar de muy baja ley en Australia para utilizarlo como blanco. Eso es lo más absurdo que yo me puedo imaginar. Un blanco no es un estándar, un blanco es un material estéril. Entonces puedes utilizar, si tu blanco grueso es cuarzo, bueno, puedes pedir que te pulvericen 2 kilos de ese y ahí tienes blanco fino. Pero lo más importante es que lo determinen, lo evalúen. Si utilizan blanco grueso y blanco fino, mi recomendación, que yo no recuerdo si yo les insistí a esto cuando hablamos en la presentación, es que deben hacerlo en parejas y que nunca deben colocar un blanco en una zona estéril. Es decir, colocar blanco en zona estéril es lo mismo que les dije antes, que es igual a cargar agua en canasta, es botar el dinero. Yo tengo que colocar el blanco donde se puede contaminar si las cosas no se hacen bien. Quiere decir que el único sentido que tiene utilizar blanco es en las zonas minerales. Pudiera darse el caso de que yo no sé si es una zona mineralizada. Hay algunos yacimientos, níquel, lateritas, por ejemplo, que tú no sabes, tú no ves si hay níquel. Bueno, ahí lo pones donde quiera. Bauxita lo pones donde quiera. Pero el único lugar donde el blanco es útil es donde él se puede contaminar. Y les recomiendo que lo coloquen en pares. Muestra mineralizada, blanco fino, blanco grueso. Creo que esa explicación se las di en la presentación. Nunca al revés. Y no es bueno utilizarlo solo. No, Sí. Gracias, Armando. Dice, ¿puedo utilizar tamaño de probetas para medir densidad menores a 10 centímetros? La sintaxis me dejó fría. Ujú. Mando, sí, la pregunta es que acá nosotros usamos tamaño de testigo o núcleo Sí, de 10 centímetros hacia arriba para medir densidad. Hacia abajo ha así. sido descartado otras veces en años anteriores. Se ha descartado todo lo Tú que dices, mide menos de 10 centímetros. tú dices el tamaño de la muestra, de la probeta. Sí, Sí, mira, ¿qué es lo que pasa? Mientras mayor sea la muestra, menor es el error. El problema de utilizar muestras pequeñas o probetas pequeñas es que el error puede ser mayor porque en la medida en que tú tienes una muestra más chiquita, tú lo que vas a medir son diferencias de peso. Y esas diferencias de peso pueden ser más significativas. Yo pienso que eh, si yo las tengo, yo no las desecharía, a salvo que estemos hablando de muestras de 2 centímetros, ¿no? Si se sí. trata de 9 centímetros, yo personalmente no las desecharía. Lo más importante es que tengan muchas muestras de densidad y que preferiblemente sean mayores a 15 centímetros, ni siquiera 10, por el hecho de que cuando la muestra es mayor, el error va a ser menor. Armando, una observación al respecto. Si estoy tomando probetas de un determinado tamaño hacia arriba, podría estar cometiendo un sesgo en la elección de la muestra, dado que muestras que tienen alta densidad suelen ser material pequeño, material pulverizado. Por ejemplo, el relleno de una falla, que podría tener una densidad mucho más alta que la roca que está en el entorno. Y esa muestra yo no la voy a seleccionar nunca con ese criterio. Entonces, cuando haga una estimación de densidad, podría no estar considerando muestras que son de alta densidad y subestimando a todo porque escogí precisamente las muestras que me era fácil medir, no el conjunto. Danco, el en problema es ese que especial con la uso, hay densidad, con la densidad, con la densidad tenemos un problema que es insoluble.
Tengo un bocadillo Cuando de tomamos, jamón. cuando tomamos muestras de densidad, siempre tomamos fragmentos Despacio, coño. coherentes. Siempre tomamos fragmentos coherentes de 15, 10, 15 centímetros. Y eso es inevitable. No podemos utilizar el método de Arquímedes, el método de sumergir la muestra en agua si no es coherente. No la puedes cubrir con parafina. Si la seca se rompe, por ejemplo. Entonces, nunca la determinación de densidad aparente va a ser buena. Siempre va a haber cierto nivel, cierto grado de sobreestimación. Esto de las muestras de más alta ley, de las muestras de mayor densidad, es una casualidad, pero por lo general la densidad que obtenemos va a ser sobreestimada en comparación con el yacimiento, porque siempre vas a tener zonas fracturadas en el yacimiento que deberían tener una densidad menor. Entonces, no hay una buena solución para eso. De hecho, en Antamina ellos tienen un procedimiento que es que utilizan, por un lado, fragmentos de 15 centímetros o 20 centímetros, entre 15 y 20, y después hacen cada cierta distancia, miden la densidad, pero en cajas completas. Y ellos han logrado establecer un procedimiento de corrección de la densidad y esa corrección está en el orden de 2 o 3%. Y utilizan cajas completas porque en la caja completa hay zonas más compactas, hay zonas más fracturadas, lo que sea. Entonces, la densidad es un fenómeno complejo y siempre tenemos riesgo de sobreestimar la densidad. Siempre existe ese riesgo. Nunca utilicen, si por casualidad a alguno de ustedes se le ocurre o si lo hacen en su unidad, nunca utilicen el método de pignómetro para determinar densidad aparente. Eso es un error, pero groserísimo. Nunca se debe utilizar ese método. Gracias. Nos quedan 3 preguntas. La siguiente dice, ¿es necesario repetir un batch completo si un estándar está fuera de control, pero si sus leyes en mayor parte de él son cercanas al límite de detección? ¿Solo repito una parte o es óptimo repetir completo el batch? Si el estándar tiene un valor recomendado cercano al límite de detección, yo lo que les recomiendo es que lo eliminen de la lista. Es decir, no tiene ningún sentido utilizar un estándar con una ley tan baja que pueda parecerse al límite de detección. No, ese no es un estándar adecuado para ustedes. Ese a lo mejor es un estándar adecuado para una exploración de oro. Y nunca tiene sentido mandar a repetir un estándar, un lote por un estándar en general que se salió de control. ¿Por qué razón? Yo debo mandar a repetir. Si toda medición, cualquier muestra que yo analice, cualquier estándar que analice, toda medición está sometida a 2 tipos de errores. Unos errores aleatorios y otros errores sistemáticos. Esos errores afectan a todas las mediciones y también van a afectar a los estándares. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué se puede salir de control un estándar? Bueno, un estándar se puede salir de control porque ahí se produjo un error aleatorio. Y el error aleatorio fue un poco mayor que lo que normalmente sucede. Se salió de control, significa que se salió de la media más 3 desviaciones estándar. Significa eso, que eso es recuerden el concepto de que les expliqué cuando hablamos sobre el gráfico de control, el concepto de eventos de causa especial. ¿Significa eso que es un evento de causa especial? No, cuando yo estipulo que los límites de control son media más menos 3 desviaciones estándar, yo estoy diciendo que yo voy a incluir dentro de ese límite el 99.73% de los casos. Pero siempre cabe la posibilidad, uno en 200 y tantas veces o 300, que una muestra que de manera normal salió de ese límite de media más menos 3. ¿Significa entonces que eso es un problema? No, siempre que ese valor, ese error aleatorio, es un error aleatorio, haya afectado solamente a ese estándar, no pasó nada con el lote, afectó solamente al estándar. Y si afectó solamente al estándar, ¿qué sentido que yo mande a repetir el estándar, el lote, mejor dicho? No, yo mando a repetir el lote si el error es sistemático y si el lote está sesgado. Entonces, veamos que el error que puede afectar, que puede provocar que un estándar se saque de control, a lo mejor no es aleatorio, a lo mejor es un error sistemático. Y si es sistemático, afectó al estándar y a todo el lote. Significa que si el estándar se tiró para arriba 10%, pues todo el lote está afectado 10%. Entonces, ¿cómo yo sé si mando a repetir el lote o no? Lo primero es que tengo que investigar si el error fue aleatorio o si fue sistemático.
Si yo averiguo que el error fue aleatorio, no tengo que mandar a repetir lote. Si yo averiguo que el error es sistemático, tengo que ver si el error sistemático es de suficiente magnitud como para que amerite mandar a repetir el lote, que generalmente sucede. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando me encuentro un estándar fuera de control, mando a repetir 3 o 4 muestras, incluyendo el estándar. El estándar y 2 o 3 vecinas. Solamente eso. A un laboratorio siempre es un problema que le mandes a repetir un lote. Pero si tú le mandas a repetir 4 o 5 muestras, te van a mirar un poco atravesado, pero la van a repetir. Cuando tú recibes los resultados y tú chequeas los resultados que recibiste con los anteriores, tú te puedes dar cuenta de si hay un patrón de comportamiento hacia arriba o hacia abajo. Si todas las muestras subieron, significa que el error fue sistemático. Si todas las muestras bajaron, significa que el error fue sistemático. Si algunas muestras subieron y otras bajaron, significa que el error fue aleatorio. Y no vale la pena mandar a repetir el lote. Si el error es sistemático, entonces yo digo, pero ok, déjame ver cuál sería el sesgo de ese error. El sesgo es de 20%, no, tengo que mandar a repetir el lote. El sesgo es de 3%, no tengo que mandar a repetir nada. Esa es la cuenta que hay que sacar. ¿Cuántos estándares, cuántos lotes yo he mandado a repetir en mi vida por problemas con los estándares? Creo que me cuentan los datos los números, me parece que me son suficientes los dedos de la mano. Bueno, acá una pregunta más. Si uso la media del proceso, ¿sería una media obtenida con 10 datos en el laboratorio? Porque si tengo valores en el tiempo, la media estaría siendo una móvil. Sí, el principio, me imagino que está hablando de gráfico de control. El principio es que yo tengo que determinar un determinado tiempo. Y ese determinado tiempo, para ese determinado tiempo yo voy a calcular la media. El mes siguiente ya no voy a incluir el primer mes y voy a agregar otro mes. Esa media va a ir corriéndose en el tiempo. Es decir, el procedimiento correcto de preparar el gráfico de control es determinar un periodo determinado que puede variar del yacimiento a yacimiento, de caso a caso, de cuál va a ser el periodo donde yo voy a evaluar el promedio. ¿Cuánto es ese periodo? Cuando yo llegué a Antamina utilizaban un año. Después les dije, vamos a utilizar un periodo más chiquito, un año es demasiado, cojamos 6 meses. Y al final decidí que utilizáramos 3 meses. Y esos 3 meses se iban corriendo. En ese sentido, parece una media móvil o es una media que se mueve en el tiempo. El concepto de media móvil es un poquito distinto. El concepto de media móvil es que yo calculo para el punto n, la media entre n-2, n-1, n-1, n+2. Para el punto siguiente, vuelvo a hacer la misma historia. De manera que yo tengo en cada punto la media de 5 o de 7 o de 8 valores. Esa es la media móvil. Entonces, en el caso del gráfico de control, vamos moviendo el periodo para que calculamos la media. 3 meses, bueno, 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses. Quiere decir que la media que yo utilizo en el gráfico de abril puede ser distinta a la media que utilizo en el gráfico de mayo. La media y la desviación estándar también. Listo. Bueno, con esta pregunta acabamos. Dice, mi consulta es, ¿cuáles son las ubicaciones ideales de las muestras de blancos, ya sean gruesos o finos, en un batch a enviar? Siempre, creo que ya la respondí antes, siempre a continuación de muestras mineralizadas. Siempre primero el blanco fino y después el blanco grueso. Ay, por pareja. ¿Por qué razón? Porque el blanco fino me detecta contaminación durante el análisis. Si yo coloco el blanco fino a continuación de una muestra mineralizada y él viene contaminado, yo sé que se contaminó en el análisis, porque el blanco fino ya estaba preparado. Si el blanco grueso viene contaminado, yo sé que se contaminó en la preparación, porque yo lo analicé a continuación del blanco fino. Y el blanco fino nunca va a contaminar al blanco grueso, eso es estadística elemental. Pero lo preparé a continuación de la muestra mineralizada. Entonces, si yo los coloco de esa manera,
Cuando uno de los dos viene contaminado, yo sé dónde se produjo la contaminación. Si hacen lo inverso, vi hace un tiempo que un colega en Perú recomendaba lo inverso, parece que no entendió muy bien el tema, el blanco fino nunca se va a contaminar y el blanco grueso, cuando se contamine, tú no sabes dónde se contaminó. Entonces, muestra mineralizada, blanco fino, blanco grueso. Nunca aleatoriamente, nunca en una zona estéril porque no se va a contaminar. Es dinero botado. Gracias, Armando. Bueno, Bueno, eso es todo el tiempo que tenemos el día de hoy. No sé si Danco o Armando quieran agregar algo para finalizar la sesión. yo te Bueno, voy a mandar, Alicia, te voy a ujú, mandar la presentación para que tú se la hagas llegar a los colegas, la presentación que les hice el otro día. Y si alguno tiene alguna consulta adicional, ustedes tienen mis datos de contacto, ya Cristian me escribió, o si no, te lo preguntan a ti. Yo encantado de la vida les puedo ayudar y si mañana tienen un trabajo más detallado, si quieren un curso más amplio, más completo, me avisan y yo encantado de la vida se lo voy a dar. gracias, Lo que vimos Armando. nosotros no fue un curso de control de calidad, fue una especie de introducción al tema. Y muchas gracias a ti, Alicia y a Danco por la invitación para participar en este evento y a los Siempre, colegas que participaron. siempre es un gusto escucharlos y agradecerles que nos compartan todos sus conocimientos y experiencias. Y esperamos vernos pronto y que te recuperes pronto. Gracias, Alicia, gracias. Bueno, Muchas gracias a todos gracias a todos. los que han participado. Que tengan bonita tarde, cuídense. Gracias.